A la reflexión de hoy la titulo Vivimos en una nube. El viernes pasado, volviendo a casa en Bondi, una señora le pregunta en voz alta al chofer por un fuerte olor a quemado y con mucha indignación le respondí que era producto de la quema de humedales del delta del Paraná. Lo que me llevó a pensar que vivimos en una nube, pero no del humo de la quema. Vivimos en una nube por padecer de la ausencia del Estado sin que nadie lo reclame ni que lo considere imprescindible. Vivimos en una nube con un poder o partido judicial ausente en su rol de defender los derechos de ciudadanos, con un juez de la Corte que considera que es muy difícil poder cumplir con lo que detrás de una necesidad haya un derecho. Vivimos en una nube con un ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, dando a conocer a los propietarios con sus nombres de los campos con quemas intencionales, sin control, pero reconociendo no tener potestad de imponer sanciones o castigos a los responsables. Vivimos en una nube asintiendo mediáticamente a un fiscal que acusa de asociación ilícita con un relato de comentarista, pero sin una sola prueba del delito alguno, solo con planillas que un estudiante de derecho se estaría matando de risa, pero se jacta de pedir, según los medios, duras condenas. Parece que los medios ya saben, antes que el juez, lo que pedirá el fiscal. Vivimos en una nube viendo cómo presos políticos son llamados arbitrarios, pero sus procesos son de una irregularidad aberrante, sin respaldo probatorio jurídico, solo como venganza de haber realizado obras en beneficio de los ciudadanos. Ejemplo de ello están, entre otros, Julio De Vido, Amado Vudú y Milagro Sala. Vivimos en una nube cuando se archivan causas que tienen varios cuerpos y el respaldo de pruebas en contra de miembros de la nefasta concentración económica, sin condenas ni castigos. Ejemplo de ello, tenemos a Carlos Pedro Blaquier y a Mauricio Macri. Vivimos en una nube cuando el ministro de Economía y su secretaria de Energía, la ingeniera Flavia Rollón, nos plantean un tarifazo con el nombre de segmentación, hablando de lo injusto de subsidiar la energía a los más ricos, pero no dicen que los aumentos a las distintas cadenas de valor generarán más inflación a la ya desbordada falta de controles. Pero además, no se transparentaron los costos de los servicios de generación y distribución de energía, porque si esto se hiciera, las tarifas tendrían que bajar a la mitad y no subir para que sus excedentes los fuguen los concesionarios sin invertir. Terminemos con esas concesiones abusivas. Los servicios públicos esenciales no pueden ser un negocio. Vivimos en una nube sin saber por qué nuestro gobierno retiene un avión de la empresa Entrasur a través del juez Villena, sin haber encontrado delito alguno o infracción que justifique semejante injusticia, solo por el pedido de la Embajada de Estados Unidos por el bloqueo a Venezuela. Seamos soberanos en nuestras decisiones. Vivimos en una nube cuando nos quieren convencer de que es violento quien denuncia la violencia de periodistas mercenarios que incitan al odio. Desde acá
le damos fuerza a Roberto Navarro en este momento. Vivimos en una nube cuando una nena en Buenos Aires muere por desnutrición en la ciudad más rica del país. Vivimos en una nube cuando el 60% de los trabajadores en blanco son pobres y los sindicatos tienen miedo de reclamar a un gobierno popular que a su vez tiene miedo de enfrentar a la nefasta concentración económica que saquea, arrasa, quema humedales, evade y fuga riquezas. Vivimos en una nube cuando nuestro presidente pide la renuncia a Magdalena Odarda en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por una discusión y oposición de la gobernadora del Río Negro, Arabella Carreras, obsecuente con el inglés Joe Lewis, y es utilizando el argumento de la violencia de los mapuches, cuando en realidad el delincuente es el inglés que se apoderó de tierras que incluye un lago sin permitir su acceso. Hasta su nombre lo denuncia, con el lago escondido. Vivimos en una nube cuando nuestro presidente dice que los argentinos no podemos dragar el río Paraná y firma el decreto 949 del 2020 para reprivatizar el servicio que vencía su concesión el año pasado. Pero debido a los reclamos de organizaciones ciudadanas para la soberanía, las pospusieron. Y hoy la Administración General de Puertos se está haciendo cargo con una ganancia de 50 millones de dólares. Pero se persiste en su plan de reprivatización. Basta de entregas de nuestra soberanía, derogación inmediata del decreto 949 del 2020. Vivimos en una nube cuando el próximo año vencen las concesiones de los puertos que están en manos privadas desde los 90. De los que saquean nuestras riquezas, que sin control alguno, solo lo hacen a través de una declaración jurada con lo que quieren decir que comercializan. Ya hay que planificar su estatización y recuperar el control del comercio exterior. Vivimos en una nube con la inflación fuera de control por falta o ausencia del Estado. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es incumplible y produce su cumplimiento en una de sus cláusulas que se siga devaluando, que siga perdiendo valor nuestra moneda, acompañando a la inflación. Y eso generará una espiralización de la inflación y además nos deja sin herramientas soberanas para regular las relaciones comerciales internas y externas. Vivimos en una nube. Se cumplen 5 años de la desaparición forzada por parte del Estado de Santiago Maldonado, habiendo inconsistencias en las condiciones en que luego apareció y el lugar río arriba da la impresión de haber plantado el cuerpo. Se desestimaron las investigaciones de las celdas de los celulares y no hay avances en la causa. Ciudadanos, dejemos de vivir en la nube. Asumamos nuestra responsabilidad cívica y comprometámonos.